Entonces, ¿qué es el segundo paso? ¿Cierto? Entonces, hay varias cosas que la estandarizar. Bueno, entonces podemos eliminar duplicados. Cuando ustedes tienen filas duplicados, ¿cierto? Esa es otra que debe hacerse. ¿Por qué los duplicados? Porque los duplicados le agregan ruido. Es cuando usted tiene un duplicado totalmente en la entrada, entonces vamos a hacer eso aquí. Y eliminamos duplicados. Eliminamos nulos y luego eliminamos duplicados en los datos. Entonces train es igual a train punto drop drop duplicates. Aquí está. Oiga, Drop, profe, usted dígame. nos puede hacer como un pequeño resumencito ahí de lo que llevamos hasta ahora. Es decir, estamos preprocesando los datos. Entonces aquí primero hicimos fue cargar el dataset. Aquí cargamos el dataset, correcto. Luego, luego ¿qué es lo que hicimos? Mirad en esas columnas que nos sirven cuáles son los Profe, datos. ¿será que puedes colocar comentarios así pues quedan tan... Yo sé que es básico lo que estás haciendo, pero a veces uno se le olvida que hizo en cada paso. Listo. Aquí estamos mirando los valores Como únicos. los distintos de cada columna, mejor dicho. Sí, Sí. exactamente. Entonces, aquí estamos mirando los valores únicos de aquí estamos mirando los valores únicos de la columna sexo, ¿cierto? Estoy buscando nulos, básicamente. Miramos los valores únicos de la columna edad, ¿cierto? Viendo los valores únicos de la columna edad, ¿cierto? De la columna edad. Luego aquí estoy, bueno, mirando cuántos nulos tiene la columna edad, porque miren, encontré que tiene nulos, ¿cierto? Dado que encontré que hay personas con edad nula, entonces miro cuántos hay, ¿cierto? Dado que es una cantidad importante, ¿cierto? ¿Qué hacer? ¿Qué hacen ustedes ahí? En caso que es una cantidad importante, ¿qué harían ustedes ahí? Usted dijo que cogíamos la media, La media, ¿cierto? sí. De la edad y esa se la asignábamos a esos valores o a esos campos nulos, a esos datos nulos. Exactamente, la mediana. Exactamente es tomar la mediana, ¿Hay ¿cierto? alguna otra estrategia, profe, o solamente esa? Hay muchas. Si usted conoce bien el dataset, usted puede decir, vea, las estadísticas dicen que a pesar de que el dataset no tiene esa información, la mayoría de gente tenía entre 30 y 35 años. Entonces ustedes le dicen, listo, la mayoría del Titanic tenía entre 30 y 35 años. ¿Usted qué hace? Pues yo colocaría aleatorias entre esos dos rangos. Sí, esa es una forma, aleatorios. Otra forma es tomar el promedio entre 30 y 35, 33.5, 32.5, perdón. Le pone 32.5 a todo mundo. Otra estrategia es poner una edad, digamos, que uno considere que de acuerdo a que conoce el caso. Otra estrategia es colocar la moda. La moda es, por ejemplo, si hay 10 personas con 30 años 5 personas con así. La moda es cuántas veces se repite un dato, entonces podrías tomar la moda. Ni la que más se suele utilizar es la que mostré acá, poner la mediana. O sea, que estadísticamente, ¿cuál es la edad que quería tener la gente? En promedio. O sea, ¿cuál es la edad con mayor probabilidad de tener la gente? O sea, la MIN le devuelve eso. Entonces, average es distinto, no es promedio. O sea, la edad que, o sea, que estadísticamente la gente debería tener. ¿Sí? Entonces, según el análisis de los datos, es 29.7. ¿Cierto? Entonces, estadísticamente la mayor probabilidad de que la gente tenga es 29.7. Entonces, de esas 177 personas, yo sé que para un buen número de ellas, yo le habré puesto la edad, una edad cercana a lo que tiene, ¿cierto? Una edad cercana a lo que tiene. También la desviación estándar nos dice, bueno, está entre menos 14 y más 14. Eso quiere decir que me habré equivocado en promedio 14 años. Entonces no está tan mal. ¿O ustedes qué opinan? Mm, sí, está bien. Entonces, de todos modos, muchachos, esto depende del problema. Y esto, estrategias de procesamiento para esto, eso hay lo que ustedes quieran ofrecerle al mundo. Bueno, luego hago esto, que esos nulos los voy a cambiar por esa medida. Luego, ¿qué hago? Vuelvo a contar el número de nulos y pues ya hay cero por el cambio que hice. Y luego, bueno, miro los datos de entrenamiento y sumo los nulos, ¿cierto? Y en las columnas que a mí me interesan, Survivor, clase, sexo y edad, ¿cuántos nulos hay? ¿Cuántos nulos hay?
en las que me interesan. No, ninguno. Ninguno. ¿Cierto? De todos modos, pues yo les muestro la limpieza por si acaso les toca hacerlo. Ya usted digamos si tiene 2 nulos, 3 nulos, o sea, si son cantidades pequeñas, pues borre eso, no afecta. Entonces, ya 177 frente a 800 datos es más del 10%. Entonces, no, yo no puedo botar esos datos hacia la basura, porque pues, tienen información importante para mí. Entonces tengo drop NA y drop duplicates. Entonces, drop NA, ¿qué hace? Borra las filas que tengan nulos. Ya sabemos, aquí no debería borrar nada. Sin embargo, lo coloco para por cuestión del problema. Luego, tengo eliminar los duplicados. Los duplicados, ustedes vieron el error que yo tenía con el backpropagation porque tenía filas duplicadas en esa función binaria. Los duplicados son muy malos para las redes neuronales, entonces bórrelos. En caso que tenga 2 filas que tengan exactamente la misma información, quédese con uno. Sí, es lo que pasa. Básicamente, si digamos la clase cambia, entonces se encarga ya de dejar cualquiera de las dos. Pero es mejor 2 cosas que evitar duplicados en las redes. Bastante malo. Es como, por ejemplo, si yo les digo que la multiplicación se hace como una serie de sumas y luego que doy la multiplicación es la resta entre 2 números. Entonces, no sé cómo así. Entonces, la idea es evitar eso. Bueno, y aquí ya tengo mis datos entrenados. Tengo mi X y tengo mi Y. Mi X van a ser... pues estos datos que tengo acá. Y mi Y son los datos que tengo acá. ¿Estamos allí, muchachos? Me dice hasta ahora si vamos bien. Sí. Listo. Entonces, vamos acá. Entonces, listo. Eliminar valores, binarizar, categorizar y discretizar valores continuos. Eso es lo que viene. Binarizar, esto es principalmente con las salidas. Categorizar y discretas. Esto pues, depende del proceso del problema. Principalmente para las entradas vamos a categorizar y discretizar. Entonces, ¿qué es categorizar? Resulta que, pues en el tema de las edades, conociendo el problema del Titanic, si alguien quería subirse a un bote salvavidas, ¿importaba que tuviera 10 o 11 años? ¿Qué miraban? ¿Qué miraban? Pues en ese caso sí, porque si era niño, El ¿no? sexo y la edad. Sí. Sí, es correcto, pero ¿tenía importancia si un niño tenía 10 o 11 años para que lo dejaran subir al barco? Estoy hablando de una cantidad. No. No. Simplemente que fuera niño. Exactamente, entonces de acuerdo a esos datos yo puedo decirle, vean, yo sé que la edad de las personas, ¿cierto? La edad de las personas pues viene dado por un rango, ¿cierto? Eso viene dado por un rango, entonces yo más bien debería decirle, no, vean, yo ese rango, yo más bien, esa edad más bien debería manejarla por rango, ¿cierto? Yo debería decir, no, mejor yo lo que voy a hacer es dividirla en segmentos de 5 años o en segmentos de 10 años o en segmentos de 20, bueno, dependiendo del problema. O sea, ¿qué rangos usted va a usar en la edad? Eso depende del problema. Como nosotros, gracias a la película El Titán, sabemos que pues de pronto un niño pequeño tenía prioridad de pronto un niño un poco más grande. De pronto un bebé, digamos de 0 a 5 años, pues podría ser que tenga mayor prioridad que uno entre 5 y 10, ¿cierto? Dado pues lo que uno vio en la película. Bueno, mentiras, y lo que pues yo he visto en documentales también. No sé si alguno han visto documentales del Titán o no. ¿De cómo se hundió? Sí, he visto alguno. Entonces, bueno, vámonos de acuerdo a porque es que en la película es muy chistoso. Entonces, y el tema de la puerta abriría un debate que nos ocuparía el resto de la clase. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, pues uno conociendo, pues bueno, dice, niños pequeños deberían tener prioridad sobre niños un poco más grandes. De pronto ya un adolescente tiene menos prioridad y ya un joven adulto, pues el que tenía menos prioridad. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a empezar a hacer esa división de los datos, ¿cierto? Venga, Entonces, profe, devuelvas un momentico a esa diapositiva. Según este problema, tenemos esa cantidad de edades, por así decirlo. sí, Ya tengo, no sé, 5 de edad de 20, tengo 30 con edad de 22, así sucesivamente. Y esos rangos quiere decir que yo voy a dividir, no entiendo la de rangos. voy a dividir este dato entre 0 y 18, ese es mi rango 1. Entre 18 y 25 es mi rango 2. Entre 25 y 35 es mi rango 3. Entre 35 y 60 es mi rango 4. Entre 60 y 100 es mi rango 5. Y mayor de 100 es mi rango 6. Ya. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, lo que voy a hacer acá, muchachos, es lo siguiente. Entonces vamos a coger esas edades, ¿no? Ya aquí viene, vamos a trabajar las edades, ¿cierto?
¿Por qué vamos a trabajar las edades? ¿Cierto? Es lo primero que voy a trabajar. Porque a mí me interesa, ¿cierto? Porque realmente para facilitar encontrar patrones, ¿cierto? Para la red neuronal, entonces es más útil usar un rango de edades que una edad en un valor entero, ¿cierto? Es básicamente que para el caso de las edades, en la mayoría de problemas conviene más utilizar ese coso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Existe entonces esta... Esperen, yo veo aquí. Existe esto entonces. Bien. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar a dividir esta edad. Un momento, esto ahí no me lo sé de memoria. Entonces, hay una manera de... Esta es una edad para si uno establecer los rangos. Pero también yo puedo establecer los rangos directamente por un periodo, digamos, de un paso. Por ejemplo, de 0 hasta 5, de 5 hasta 10. Y es lo que voy a hacer acá. Entonces, eso es PandaScott. Uno puede consultar la documentación, PandaScott. Entonces, PandaScott, bueno, tiene todo esto. Entonces, vea, básicamente toma un valor parte, o sea, establece valores en intervalos discretos. Entonces vienen los beans, ¿cierto? Y bueno, y aquí hay varios ejemplos. Entonces, pdcut, vamos a partir esto en tres rangos, ¿cierto? Squall size, entonces podemos decir tres rangos. Podemos decir, bueno, esto de red beans, ¿qué hace eso? Aquí igual están los parámetros, red beans. Bueno, no dice red bean, ok. O también, bueno. Sí, pero está más arribita. Que lo Y ahí pasó muy rápido. decía, ¿Dónde? Más arribita, más arribita. Ahí. Cuando retorna los... Ah, ya. Retorna... dice cómo retorna los beans o no. Es útil cuando los beans es provistos por un escalar. A ver, miro esto. Ya. Y esto me conviene. Y esto me conviene muchísimo. Básicamente me retorna el primer elemento de este de acá. Entonces vamos a hacerlo de esa manera. Entonces utilicemos este pdcut directamente, ¿cierto? Entonces vamos a trabajarlo. Entonces pd.cut, ¿cierto? Entonces ¿qué voy a hacer? Voy a coger las edades, ¿cierto? Voy a coger las edades que es mi train data x, edad, age, ¿cierto? Age. ¿Y qué vamos a hacer? Voy a partirlo, digamos, si es de 5 en 5 y el máximo es de 80, voy a utilizar 20 rangos. ¿Listo? 20 rangos. Vamos a ver qué pasa. Y miren cómo quedaron. ¿Pilla? El primero está entre 20 y el segundo y el tercero. Y ese parámetro, redBeans, igual a true, va a ser lo siguiente. Aquí está. Me los transforma de una vez a un array. No sé si ustedes lo pillan acá, muchachos. Me das el primer elemento de la vamos a ver, el número 0. 0.34, 4.33, 8. Aquí está. Entonces, ya. No, esta información no es lo que yo estoy pensando. Esta información de los red beans básicamente me dice, si retorna los beans, básicamente, o sea, los intervalos. No, realmente eso no me sirve. Entonces, bueno, ya sabemos eso. Entonces, utilizamos 20. O también ustedes pueden establecer como quieren los rangos. Entonces, digamos que los rangos que está utilizando, vea, de 0.34 a 4.39, 4.39 a 8. No sé si los rangos están bien para ustedes así. O prefieren colocarlos a pie. ¿Ustedes qué opinan? Los rangos de edades. Suena como raro, una edad es 4.39, ¿no? pues yo prefiero ponerlos a mano. Prefiere ponerlos Sí. a mano. Ok, no problema. Entonces, para ponerlos a mano, vamos a hacer este de acá. Que es Una el, pregunta, pero entonces los intervalos así específicamente serían como intervalos equitativos, equidistantes.
Sí, son equidistantes. Estos son equidistantes. Yo pero decía, pero pues si ustedes quieren colocar estrictamente los rangos, puede hacerse así. De hecho, ustedes pueden colocar... de hecho, podemos ser un poco mejor informativos. Uno que va de menos infinito hasta 5, el otro de 5 hasta 10. Adolescente, digamos 15, luego 20, luego uno entre 20 y 30, ¿cierto? Luego uno entre 30 y 40, luego uno entre 50, luego entre 50 y 60 y es mayor de 70. ¿Listo? Podemos hacerlo así también. Miren, entre 5 y 10. Perdón, debo colocar el primer dato acá. Entre 0 y 5, qué pena. Listo, ahora sí, ya no hay nulos. Entonces tengo entre 0 y 5 y así. No sé si está bien para ustedes estos rangos que yo establecí así. ¿Ustedes qué opinan? Sí, sí, sí. Pues está mucho mejor así que Sí. Que diciéndoles, ok. Creo que Entonces, depende de la variable, profe, porque es que hay veces, por ejemplo, cuando uno hace análisis para el estado, uno tiene que obligatoriamente regirse por los rangos en los que ellos establecen por lo menos el rango de la edad. bueno. Ellos dicen de tal a tal edad es, digamos, niños, de tal edad a tal edad es adolescente. Entonces, eso depende mucho de la variable que quiera analizar. Sí, exactamente. Es que en una variable, en este caso de edad, es ilógico, pues no es lógico más bien tener decimales, diría yo. Sí, sí, Si fuera cualquier otro dato, pues uno diría, pues sí, depende del dato, ¿no? Pero pues en este caso, que es la edad, pues no tiene mucho sentido que tengamos decimales ahí. Sí, ok, totalmente de acuerdo con sus observaciones. Bueno, eso es lo que es lo bueno de tener, digamos, ingenieros pues que han trabajado este tipo de cosas. Digamos que como de pronto mi lado es un poco más académico, entonces es excelente la observación que ustedes hacen. Entonces sí, efectivamente, pues sí, es que pues uno le pone sentido común y es mejor que las edades que en enteros. Entonces bueno, yo ya que hice eso, entonces ¿qué hago? Sencillamente, bueno, entonces, bueno, punto hit. Entonces vamos a ver. Entonces acá. Usted Bueno, puede cerrar el cuadrito de la derecha, el del test, sí, claro. para que es, Listo. es eso. Entonces, vamos a hacer esto. Entonces, ejecutamos todo. Y miren. Ahora, ¿qué pasó con la edad? ¿Qué pasó ahora con la edad? ¿En qué se nos transformó? ¿Qué nos transformó, muchachos, la edad? Bueno, de hecho, voy a hacerle con Trade Data directamente. ¿Qué pasó ahora con la edad? Aquí teníamos así. ¿Y ahora cómo nos quedó la edad? ¿Cómo nos quedó? Rangos. ¿A Rangos. qué rango pertenece? Exactamente. Bien, ahora hay una última cosa que nos falta por trabajar, ¿cierto? ¿Qué creen que listo? Ya tengo los rangos. Los rangos después tengo que ponerles en algo que entienda la red neuronal. Pero antes de hacer eso, entonces, si les parece, tomamos un... profe, por ejemplo, Dígame. por ejemplo, la fila 1 y la fila 3 no se repiten. Usted dijo que que no deberían de haber datos como duplicados, ahí no se eliminaría una de ellas o no, o usted no estaba hablando de eso. Es una buena, pero hay una cosa, dado que nosotros cortamos, eso se llama factorizar, factorizamos las... ¿Eso es factorizar o categorizar? Perdón, categorizar, factorizar es otra cosa. Como nosotros categorizamos las edades, sí, es una buena observación, ¿cierto? Que nos quedaron datos duplicados. Entonces una cosa que se puede hacer de pronto es aumentar los rangos, ¿cierto? Por ejemplo, entre 25 y 30, 30 a 35, 40, 45. De pronto para mejorar eso un poco. A ver. Me dice que... cierto. Porque pues tengo que volver, ya lo asigné. Entonces, miren acá. No sé si cambió entre la tercera y la cuarta, miren. Entre la primera y la cuarta. ¿Sí cambió o no cambió? Listo. Sí, una muy buena observación. Es una muy buena observación. Entonces, podemos contar los duplicados en caso pues que uno tenga como preocupación. Entonces, uno en pandas puede contar los duplicados. En pandas. Entonces, uno podría contar los duplicados. Vamos a ver, aquí está. Entonces, vamos a ver. Creo que es string data x. Vamos a ver qué me devuelve punto duplicates. Vamos a ver. Duplicate. Vamos a ver qué me vuelve eso.
Bueno, y vamos a ver, mantenga. Ok. Bien, en total quedaron 349 duplicadas. Ok. Bien, eso es ¿cómo les digo? Eso ya es algo que digamos que depende mucho de los datos. Como la mayoría están acá, pues yo podría decir 25, 28, de pronto agregar uno más en orden de reducir eso. El problema de hacer esta categorización y algo que ustedes deben de ver, 349, no, está hard. Bueno, dejémoslas allí, porque es que estos datos realmente, a pesar de que ya aparecen duplicados, la cuestión es que ya están siendo procesados, o sea, no son datos duplicados desde el dataset. Entonces, esto va a introducir algo de ruido, pero debemos, por el momento, dejémoslos acá. ¿Listo? Ya digamos que un análisis mucho más profundo de los datos podría ser si la decisión de eliminarlos o no eliminarlos. Digamos que eso se nos escapa ya un poco del conocimiento pues que nosotros abordamos. Que ya tocaría investigar mucho es con respecto al problema. O sea, si esos datos se pueden eliminar o no se pueden eliminar. Pero recuerden, hay una cosa acá. Lo que pasa acá, ¿cierto? A ver, pienso. Ya. Es que, pues al eliminar esa información, puede perderse información importante. De todos modos, recuerden que Profe, apenas pero, seleccionamos 4 columnas. Dígame. pero 3 en columnas. este caso es necesario categorizar, es decir, ¿cuál es la importancia de categorizar en este problema? Pues, mejor dicho. Por los rangos de edad, por lo que se conoce del problema. Se conoce el problema es que a los barcos salvavidas tenían prioridad. En edad, ¿quiénes tenían prioridad? Ya, sí, ya recuerdo. Es por el Los, problema, ¿cierto? Es por el problema. Digamos que en otros quizás no pase la edad tal cual, pero categorizar la edad, sí, en este problema, o sea, lo que ustedes deben justificar pues en el proyecto final. Bueno, ¿y usted por qué categorizó esa variable? No, porque lo que pasa es que pues para el problema era útil utilizar rangos. ¿Y por qué era útil utilizar rangos? Por esto y por esto. ¿Y por qué? Por esto y por esto, por esto. Entonces, en esta aquí, bueno, yo ya hice la categorización. Entonces ya transformé estas edades en rangos, ¿sí? En rangos que yo establecí. En los rangos acá que yo establecí. ¿Listo? No sé si hay alguna pregunta todavía. ¿Pregunta no hay? no, pues por mi lado No, no. profe, de mi parte no. Listo. Entonces hagamos algo. Faltan 10 para las 10. Entonces tomémonos un descanso de 25 minutos y nos veríamos entonces a las 10 y cuarto, ¿cierto? 10 y cuarto, ¿estoy bien? 10 y 15, sí. 10 y 15, vale, muchachos. Desayunemos los que no hemos desayunado, entonces, o estírense. Igual que es 4 horas es bastante pesado. Entonces, bueno, nos vemos entonces ahorita, muchachos. Les paro la grabación Gracias. y